Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Meditamos en nuestro tema, al cual le hemos titulado ¿Quién moldea tu carácter? ¿Quién moldea tu carácter? Y voy a tomar este pasaje solo como punto de introducción, y así nos avanzamos, nos adentramos en lo que el Señor tiene para nosotros. La palabra dice en este pasaje, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo primero que nos dicen estos dos versículos es cuando dice airaos, enójense pero no pequen, o en otras palabras, si se enojan, no pequen. Dicho de otra manera, podemos interpretarlo de esta manera: no se dejen controlar por el enojo, no se dejen controlar por el enojo que pueden sentir en sus vidas, porque cuando se dejan controlar por ese enojo, es entonces cuando van a pecar, es entonces cuando ese carácter va a ser moldeado para mal, va a ser alterado, va a ser afectado de una manera negativa. ¿Por qué razón? Porque estamos dejándonos controlar por lo que sentimos, por aquel enojo. Entonces, no es que no nos enojemos, porque nadie tenemos la capacidad para no sentir enojo, sino dice, enojaos pero no pequéis. O sea, cuando sientan enojo, no se dejen controlar por el enojo, para que ese enojo no los lleve a pecar. Cuando nos lleva a pecar es cuando nos controla, y es cuando entonces nos lleva fuera de la voluntad de Dios. Enseguida dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo cual significa no retengan aquel sentimiento, no retengan aquel enojo, aquella ira, cualquier sentimiento negativo que sea, no lo guarden, aquel resentimiento, aquel rencor, aquella amargura, aquello que puedan sentir en su corazón, no lo retengan, no lo guarden más de un día. En la fecha de caducidad que Dios le pone a todo sentimiento negativo en nuestro corazón es solamente el llegar a la noche, es decir, cuando el sol se pone, cuando se oscurece, y en otras palabras termina el día y es tiempo de acostarnos, de terminar el día. Y la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama enojado, no te acuestes enojado, resentido, amargado, con ninguna de esas cosas, sino que tienes que entregar eso al Señor, desahogar en el Señor eso. Si hay un problema con el cónyuge, con la familia, con alguien que puede solucionar, entonces también habla con ese cónyuge, pídele perdón, humíllate y permite que Dios sea el que intervenga de una manera positiva, para que entonces la gracia de Dios siga fluyendo en tu vida, en tu corazón, en tu caminar, de una manera hermosa, de una manera preciosa y especial. Como mirábamos en nuestro tema anterior, el carácter alterado y destructivo es lo que impide, o uno de los primeros factores que impide para que la gracia de Dios fluya en nosotros, para ser instrumentos de su gracia. Por eso en Hebreos 12 nos dice que una raíz de amargura puede impedirnos alcanzar la gracia de Dios. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la raíz de amargura, el coraje,
coraje, el rencor, el resentimiento, todo aquello que guardamos en el corazón es un estorbo para poder ser instrumentos de la gracia de Dios. Un instrumento, un canal donde la gracia de Dios fluye con naturalidad es un corazón libre de amargura, de enojo, de coraje, de resentimiento, de ira, sino al contrario, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de humildad, lleno de perdón, lleno de esos atributos maravillosos que son los que Dios nos invita a que cultivemos, a que podamos engrandecer en nuestra vida de una manera especial. Entonces, lo primero que nos dice el Señor en este pasaje es que tengamos cuidado cómo manejamos lo que sentimos. ¿Por qué razón? Porque cuando no sabemos manejar lo que sentimos, entonces lo que sentimos nos maneja a nosotros y no nosotros a ello, y ese es un problema serio. Nosotros debemos de controlar, manejar lo que sentimos y no ser manejados, controlados por lo que sentimos y ser destruidos, llevados a la destrucción. Segundamente, no retener más del tiempo que debemos de retener aquello negativo que llega a nuestra vida. Y terceramente, no darle lugar al diablo, porque a través de todo esto es que le damos lugar directamente al diablo en nuestra vida, y el diablo toma control de nuestra vida y aprende directamente a manipular nuestra vida, a controlar nuestra vida a través de todos estos sentimientos y emociones. Sabe qué botones apretar en nuestra vida para llevarnos a hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos, a decidir lo que Él quiere que decidamos, a hacer, a comportarnos como Él quiere que nos comportamos. ¿Por qué razón? Porque le estamos dando lugar al diablo. No es la voluntad de Dios que hagamos eso. Entonces, tu carácter es formado primeramente por tus decisiones. Las decisiones que tomamos en nuestra vida influyen tremendamente, grandísimamente en nuestro carácter. Es decir, las decisiones que tomamos primeramente con lo que sentimos, nuestras emociones. Nuestras emociones son las primeras que comienzan a darle forma. Nuestras emociones comienzan a formar o a deformar nuestro carácter dependiendo de qué lugar le damos, qué control le damos a nuestras emociones. Y cuando hablo de nuestras emociones, hablo de emociones negativas, destructivas, como lo que es la ira, el enojo, el rencor, el resentimiento, la amargura y todas estas cosas negativas que comienzan a deformar el carácter de una persona. ¿De dónde vienen los caracteres ásperos, agresivos? ¿De dónde vienen los caracteres impulsivos? ¿De dónde vienen los caracteres descontrolados? ¿De dónde vienen los caracteres iracundos? ¿De dónde vienen los caracteres desconfiados? No tienen confianza de nadie, de nada. ¿De dónde vienen los caracteres inseguros? Personas llenas de inseguridad, que lo que les gobierna es todo esto. ¿De dónde viene todo esto? El lugar de donde viene es de emociones que se han asentado en el corazón de la persona y han permanecido en él o en ella por largos plazos de tiempo, en ocasiones toda una vida, en ocasiones desde la infancia hasta nuestra vida presente, o desde que brotaron y surgieron ciertos acontecimientos en nuestra vida, ciertas desgracias, ciertas traiciones, ciertos abusos, ciertos golpes, ciertas decepciones que sufrimos en nuestra vida, y ahí comenzamos a darle lugar a un sentimiento, a un resentimiento, a una amargura, a un enojo, a una desconfianza, a unos celos terribles, a diferentes emociones distorsionadas que ahora controlan nuestra vida y han ido moldeando nuestra vida, donde van trabajando nuestra vida al grado que van moldeando nuestro carácter, pero no a la imagen de Cristo, no a un carácter como el de Cristo, mansos y humildes de corazón, sino a un carácter distorsionado, agresivo, un carácter, repito, desconfiado, un carácter iracundo, un carácter explosivo.
¿De dónde, repito, brota todo esto? Brota de esas emociones asentadas en nuestro corazón, que por años le hemos dado lugar a muchas de estas cosas, y eso ha ido dándole forma a nuestro carácter, hasta el grado que llegamos, o que llega a convencernos, se hace tan natural aquella reacción, aquel comportamiento, aquella conducta, porque el carácter se manifiesta enseguida a través de conducta, a través de la forma como nos conducimos. Ahí se manifiesta el carácter. Entonces llega el momento que llegamos a terminar convencidos de que es que yo así soy, hermano, yo así soy, y comenzamos a expresar y a pensar genuinamente y sinceramente de que simplemente así somos. Yo no puedo hacer nada al respecto porque yo así soy. Y es que hemos sido así tanto tiempo, le hemos dado tanto lugar a ciertas emociones que controlan nuestra vida. Muchas veces, a pesar de que somos cristianos, le seguimos dando tremendo control a nuestra vida de ciertas emociones distorsionadas que van marcando, moldeando, modelando un carácter distorsionado de acuerdo al mundo, de acuerdo a la inseguridad, de acuerdo a todo el desarrollo del mundo, y no de acuerdo a Cristo. Pero no es que así somos. Cristo no nos formó de esa manera. No éramos así cuando éramos bebés. Eso fue formándose en nuestra vida, porque crecimos en una familia disfuncional, porque fuimos maltratados, porque fuimos abusados, porque sufrimos por tantas cosas a las cuales estamos expuestos en nuestra vida, en nuestro caminar. Y repito, no supimos cómo tratar con el dolor, no supimos cómo tratar con el abuso, no supimos cómo tratar con la desgracia, no supimos cómo tratar con muchas de esas cosas, en su mayoría porque no conocíamos a Cristo. En su gran mayoría no teníamos una orientación de Dios, de la palabra de Dios. No teníamos a quién correr, no teníamos en quién refugiarnos, no teníamos en quién desahogarnos. Pero ahora tenemos a un Dios vivo, a un Cristo maravilloso que nos ama, a un Cristo que nos ayuda, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos saca adelante, que nos da victoria en medio de cada lucha y de cada problema, y que nos dice: hijo mío, no le des lugar al diablo, no te dejes controlar por tus emociones, no retengas en tu corazón emociones, sentimientos negativos más de lo que debes. El plazo de vencimiento, repito, es un día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos podemos batallar y podemos enojarnos por algo que nos pasó, algo que nos hicieron, algo que nos dijeron durante el día, en la mañana, en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde haya sido, y todos estamos expuestos a todo eso. Pero dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar a nada de esto. Entonces recuerde, el lema que estamos presentando en la formación de nuestro carácter es lo siguiente: la vida no consiste solo en saber a dónde te diriges, o sea, qué metas, qué logros, qué cosas quieres alcanzar, sino en quién te estás convirtiendo en el proceso. En quién te estás convirtiendo en el proceso. Es más importante en quién te conviertes que lo que alcanzas en la vida. Puedes tener grandes metas y decir: es que yo voy a lograr y yo voy a hacer. Se edifican. Pero repito, que yo quiero lograr tendría lo que sea. Todo eso es bueno. Pero repito, lo más importante es: si cada día me estoy convirtiendo un hijo de Dios genuino, una hija de Dios íntegra, ¿a dónde nos está llevando a alcanzar nuestras metas? ¿A convertirnos en alguien mejor o en personas más materialistas, más posesivas humanamente, más controladoras, más manipuladoras, que no le importa en quién tiene que aplastar para poder conseguir y alcanzar lo que quiere alcanzar, a quién tiene que abusar o desprestigiar para poder sentirse un poco mejor de sí mismo o de sí misma? Ese no es el camino correcto. El camino correcto es el modelo que es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y
yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Él es el camino a seguir, Él es el modelo a imitar, y es la manera como debemos de conducirnos en este peregrinaje. Sigue diciendo la palabra, avanzo rápidamente: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego entra ya un poco más en aún lo verbal: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces nos está hablando de la conducta, que es el fruto del carácter. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué es tú? ¿Qué carácter tienes? Es lo que va a definir tu conducta. La conducta viene a brotar como un fruto, como una evidencia del carácter de quienes somos. El carácter define nuestra personalidad, quiénes somos en verdad. Y de esta manera se refleja en nuestra conducta. Dice el versículo 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas cosas las tenemos que quitar de nuestra vida: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, el coraje, el rencor, el resentimiento. Esta lista sigue y sigue y sigue con muchas cosas más: los celos, la contienda, la discordia, la soberbia, tantas cosas que son desagradables a Dios y entran en esta lista de quítense de vosotros todo esto, toda la lista que dice aquí. Y aún repito, esto solamente es un ejemplo que Pablo pone, no significa que la lista termina con esto que menciona el apóstol. La lista sigue mucho más allá. Y el versículo 32 nos dice: antes tienen que reemplazar esa lista, antes tienen que buscar que sea esto lo que moldee su carácter, lo que le dé forma a su carácter, lo que nosotros retenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, a lo que nosotros le entregamos el control de nuestra vida. Eso es lo que moldea nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad, define nuestra conducta, define nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros impulsos, nuestro temperamento, nuestras reacciones, todo esto. Entonces, todo lo que controla nuestra vida es lo que moldea nuestro carácter. El consejo de nuestro Dios es en el versículo 32: antes sed benignos unos con otros. Esto es lo que debe de moldear nuestra vida. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El perdón es esencial, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y por supuesto la lista no termina aquí. Podríamos agregar: ser humildes, ser pacientes, ser amables, ser comprensivos los unos con los otros. Podemos agregar tantas cosas lindas que moldearán nuestro carácter para bien. Entonces, ¿a qué es a lo que le damos lugar en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que reside y se ha enseñoreado, ha controlado nuestros impulsos, ha controlado nuestro temperamento, ha controlado nuestras reacciones, ha controlado nuestras acciones? ¿Qué es a lo que le hemos dado lugar? Si a lo que le hemos dado lugar es, como dice acá, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, todo esto lo que va a hacer es formar un carácter agresivo, un carácter descontrolado, un carácter iracundo, un carácter inseguro, un carácter negativo en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque es lo que se está asentando, lo que se está anidando sobre nuestro corazón, es lo que toma el control de nuestra vida. Lo que controla nuestra vida es lo que moldea nuestro carácter. ¿Qué controla tu vida? ¿Qué emoción controla tu vida? Todos somos visitados por diferente tipo de emociones durante el día, durante la semana.
emociones destructivas y emociones edificantes, emociones que nos llevan a una bendición hermosa para con Dios y emociones que nos llevan a destrucción, emociones que nos ayudan a edificar relaciones con nuestro prójimo y emociones que nos llevan a derrumbar y a destruir las relaciones familiares, las relaciones conyugales, las relaciones con los hermanos en la iglesia, las relaciones con los compañeros de trabajo, donde quiera que estemos. Entonces, ¿qué clase de emociones son las que nos controlan? Repito, siempre hay emociones que van a controlar nuestros impulsos. Tus impulsos son impulsos de gracia, impulsos de misericordia, impulsos de bondad, impulsos de humildad, que sin pensarlo simplemente brotan de ti esos impulsos. Estás bendiciendo sin pensarlo. Es un impulso. Un impulso es algo que ya llega a ser algo que ni siquiera tengo que pensar para hacerlo. Es algo que ya no tengo que ni siquiera decidir hacerlo. Ni siquiera. Los impulsos simplemente brotan de nuestra vida. Hay impulsos negativos que brotan y la persona de repente se enojó y gritó y de repente dijo, ay, ¿qué dije? No pensé lo que dije. Fue más rápida mi boca que mi mente. Salió el impulso disparado como una bala y no lo pude detener. ¿Cuándo es cuando brotan esos impulsos de nuestra vida? Cuando hay algo que ya se asentó sobre nuestro corazón y que ya está controlando nuestra vida. Todo impulso es el resultado y el fruto de algo que se ha asentado en nuestro corazón. Los impulsos no son impulsos por accidente. Ay, hermano, cometí el error. Ay, hermano, fue un accidente. Ay, hermano, se me salió. ¿Cómo se le salió aquello? Pues es que lo estaba ahí guardando, apretando, manteniendo, ¿verdad? Como una botella agitada cuando una Coca-Cola o una gaseosa, dicen en Centroamérica, ¿verdad? La agita usted y cuando trata de abrirlo apenas una aperturita y aquello brota y se sale todo lo que no se debería de salir. ¿Por qué se salió? Pues porque aquello estaba agitado dentro de aquella botella. Dentro de nuestro corazón hay agitación. Lo que abrazamos, los sentimientos negativos van agitando nuestro corazón. Y cuando de repente hay un problemita con otro hermano, hay un problemita con el cónyuge, hay un malentendido con un miembro de la familia, con alguna persona, es como que le está agitando a la gaseosa y apenas le abre un poquito y sale y se desborda todo. Y por más que usted trata de taparlo y controlarlo, no puede controlarlo. Aquello sale. Cuando nuestro corazón se agita, sale lo que hay en él. Si lo que hay en él es amor, es misericordia, aún al agitarlo, lo que va a salir es bendición, lo que va a salir es perdón, lo que va a salir es misericordia, porque es lo que hay en él, es lo que ha sido depositado en él. De otra manera, lo que va a salir es lo negativo, y todos somos expuestos a ser agitados. Es decir, ser agitados, dicho de otra manera, airaos pero no pequéis. O sea, vamos a sentir enojo, vamos a sentir una emoción, pero nos va a controlar, va a provocarnos nuestros impulsos. Ese enojo va a controlar nuestro temperamento, nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestras decisiones que vamos a tomar en la vida por causa de aquello que estamos sintiendo, experimentando. Entonces no debemos de darle lugar a esas cosas negativas, porque tarde o temprano van a salir en forma de impulsos, es decir, algo que ni siquiera vas a poder pensar, vas a tener tiempo para pensar, simplemente es un impulso que brota y sale aquello de tu vida, de tu boca, de tu corazón, en forma de una palabra, en forma de una agresión, en forma de un maltrato, de una maldición, en forma de algo negativo. El impulso va a salir. Entonces no solamente hay impulsos, decíamos, también el temperamento se descontrola. Y terminamos reaccionando mal, accionando mal y decidiendo mal en nuestra vida. Todo se resume a lo que hay dentro de nosotros, a lo que le damos el control de nuestras emociones. Si nosotros
analizamos cada impulso que tenemos, si le ponemos atención a nuestra vida, ¿qué cosas son aquellas cosas que de repente hacemos por impulso? Que no son cosas que hacemos porque pensamos, consideramos, analizamos y elegimos hacerlas, sino aquellas cosas que simplemente son el fruto o el resultado de un impulso que brota en nuestra vida bajo la agitación de un problema, bajo la agitación de una dificultad, de una situación que pasamos o atravesamos. Cuando analizamos nuestra vida, qué es lo que está moviendo nuestros impulsos, entonces vamos a entender que hay algo a lo que le hemos dado lugar en nuestra vida. Hay un sentimiento, hay una emoción que se ha enseñoreado, que ha gobernado nuestra vida y que de esta manera controla nuestros impulsos. Y esa emoción puede ser una amargura, esa emoción puede ser un enojo, esa emoción puede ser la ira. Nos lleva a la gritería, a la maledicencia o a la malicia, y allí es donde nos descontrolamos completamente. Si nosotros analizamos qué hay en nuestro corazón, entonces es tiempo de asimilar qué hay en nuestro corazón y de llevar ese impulso, de llevar ese sentimiento, eso a lo que le hemos dado lugar, llevarlo a los pies de Cristo, renunciar a ello y decirle: Señor, ya no quiero más este impulso sobre mi vida, quiero tu gracia, quiero tu misericordia, quiero tu perdón, quiero un control sobre mi vida, sobre mis impulsos. Quiero ser manso y humilde de corazón y así hallar descanso para mi alma. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Veamos entonces algunos otros aspectos. Santiago capítulo 4 versículo 1 al 5. Leamos lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El apóstol Santiago, Dios a través de Santiago nos habla acerca de este tema y comienza haciendo una pregunta muy interesante. Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta interesante. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, el fruto de las guerras o el origen de las guerras, la raíz de las guerras, de los pleitos entre nosotros, de las desavenencias, de los problemas, de las discusiones, de toda situación, hasta una guerra mundial como la primera, la segunda guerra mundial y toda guerra, desde algo mundial hasta algo personal o familiar, viene de un origen. Y dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Sí, de ahí es, las cuales combaten en vuestros miembros. De ahí vienen nuestras guerras, nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Las pasiones son emociones, son sentimientos. En este caso, por supuesto, está hablando de pasiones desordenadas, de pasiones descontroladas. Dios nos hizo seres emocionales. Todos somos seres emocionales. Como seres humanos tenemos la capacidad de sentir emociones, y las emociones algunos las reprimimos más, otros las reprimen menos, unos les dan más libertad a sus emociones, otros menos, pero todos somos seres emocionales.
emocionales. El hecho de ser seres emocionales no es un problema, ni un pecado, ni algo malo. Las emociones Dios nos las dio para poder disfrutar la vida, disfrutar de lo que tenemos. Imagínense que no sintiéramos nada, ¿verdad? ¿Qué vida sería, no? Vivir como palos de madera que caminan pero no sienten nada, hacer todo como por inercia, sería algo muy triste, muy feo. Pero no somos así. Somos seres emocionales, sentimos emociones y somos seres con voluntad, con decisión propia, con elección. Ese es el regalo que Dios nos dio, tan maravilloso. Desde el día que nos creó, nos dio un regalo maravilloso de convertirnos en esta clase de personas, de seres, de hombres, de mujeres. Entonces tenemos pasiones. El tener pasiones no es algo malo. El problema es las pasiones desordenadas, que eso es lo que la Biblia también describe aquí mismo en Santiago como concupiscencia. Las pasiones desordenadas son nuestra concupiscencia. Es la raíz de todos los males, es la raíz de las guerras, es la raíz de los problemas, es la raíz de las tentaciones, es la raíz del pecado, es la raíz del adulterio, es la raíz del chisme, es la raíz de la mentira, de la maldad en todo el aspecto, en los sabores y en los colores que usted lo quiera poner. Esta es la raíz, la concupiscencia, que significa pasiones desordenadas, fuera de orden. Dios nos manda, nos llama, nos invita a tener pasiones, no a reprimirlas y a encerrar nuestras pasiones en un frasco y reprimir nuestras pasiones, porque el reprimir y encerrar y limitar nuestras pasiones también nos va a limitar de gozar y disfrutar la vida que Dios nos dio. La intención de Dios al poner pasiones en nosotros, repito, fue un regalo, fue una bendición, fue el poder disfrutar de esas pasiones, de esas emociones, pero en un orden sano. Cuando nosotros ordenamos nuestras pasiones por la palabra de Dios, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces podemos disfrutar de una manera hermosa esas pasiones, ese regalo que Dios nos dio, y lo disfrutamos de una manera especial porque lo hacemos en el orden de Dios. Pero cuando estas pasiones se salen del orden de Dios, son destructivas y es el origen de toda guerra, de todo pleito, de todo problema, de toda destrucción. En los hogares, en las familias, en las iglesias, en la sociedad, en los trabajos, en donde quiera que podamos pensar o considerar, este es el origen y esta es la raíz. Entonces, cuando le hablaba en este caso de los impulsos, el temperamento, las reacciones, las acciones, las decisiones, todo esto se resume en nuestras pasiones. Nuestras pasiones dentro de nosotros, esas pasiones desordenadas que brotan, que surgen y se desordenan dentro de nosotros y comienzan a tomar control y dominio sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón. Esas pasiones desordenadas son las que crean, son las que forman los impulsos en nuestra vida descontrolados y negativos. Son las que forman temperamentos descontrolados y fuera de la voluntad de Dios, destructivos para nuestra vida. Son las que forman reacciones y actitudes impropias e inadecuadas. Son las que forman acciones y decisiones o nos llevan a tomar, a accionar y a decidir incorrectamente. Y el problema es que van formando, van marcando patrones de conducta como un círculo vicioso en nuestra vida, moldeando y controlando nuestra personalidad. Van moldeando y formando nuestra personalidad. Entonces se forman patrones de conducta, se forman círculos viciosos en nuestra vida que comienzan a controlar nuestra vida. Es un patrón, es una cosa repetitiva, es algo que ya me está moldeando mi personalidad. Es un círculo vicioso del cual se batalla para poder salir, para poder romper
romper, la única manera de romperlo es con la gracia de Dios, es arrepintiéndonos, es pidiendo perdón a Dios, es reconociendo esa conducta, reconociendo esa pasión desordenada que está dándole forma a ese patrón repetitivo, a esa conducta que está afectando mi vida. Entonces, la raíz de esos impulsos son las pasiones desordenadas, de esos temperamentos incorrectos son las pasiones desordenadas, de esas reacciones, de esas actitudes, de esas acciones o de esas decisiones que ahora van marcando patrones, van marcando conductas, van convirtiéndose en un círculo vicioso que va moldeando mi personalidad y ahora define quién yo soy, ahora define cómo yo soy y me define de una manera negativa, de una manera errada, de una manera destructiva, y eso no es sano, no es correcto, no es la voluntad de Dios. Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El versículo 2 nos habla de ahora el desarrollo de la vida, la conducta de la persona. Codiciáis. La codicia es la evidencia de una pasión desordenada moviéndose en el corazón del hombre o de la mujer. Una pasión desordenada es lo que trae el impulso de la codicia, y comienza la persona a ser una persona codiciosa. ¿Qué la convirtió en una persona codiciosa? Una pasión desordenada dentro de su corazón. Y cuando esa pasión desordenada le lleva a la codicia, en este caso no es una amargura, no es un rencor, es una codicia. Deseo tener lo que no me pertenece, deseo tener aquello que tiene mi vecino. Pienso que si no tengo aquello que deseo tener, no voy a ser feliz hasta que lo tenga. Eso es codicia. No es malo desear tener algo más en la vida, pero cuando eso algo más que deseamos tener lo catalogamos como a una necesidad, que si no lo tengo no podré realizarme, no seré feliz, no estaré contento ni satisfecho, entonces se convierte en codicia. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Él dice lo siguiente: estad contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo: no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que pueda venir a mi vida. Dios está conmigo, Él es mi ayudador, Él es mi sustento, y estaré contento. Entonces Dios nos manda estar contentos con lo que tenemos ahora, no con lo que tendremos mañana. Si Dios te permite tener algo más mañana, qué bendición, qué bueno. Si Dios te permite alcanzar una bendición material, una bendición espiritual, moral, emocional, del área que sea, gloria a Dios, qué lindo, te concedió ese regalo. Pero y si no te lo concede, pues también estaré contento. Con lo mucho o con lo poco estaré contento. Dios sabe lo que yo necesito para sentirme pleno y estar feliz, y en Cristo estamos completos. Debemos de sentirnos plenos con lo poco, con lo mucho. No significa que no vamos a trabajar o hacer algo para querer tener algo más. Si ese es el deseo del corazón, el querer tener algo más, eso, repito, no tiene nada de malo. Que usted diga: tengo un carrito viejito y quiero comprarme un carrito mejor para tener más seguridad y que no me deje tirado por ahí a medio freeway o algo, ¿verdad? Pues gloria a Dios, no es malo eso, es bueno que Dios le conceda un carro del año, ¿verdad? No del año 70, sino del año 25, amén. Un modelo reciente para que ande con seguridad y Dios lo bendiga. Pero de lo que depende no es del carro, no es del modelo reciente, es de la gracia de Dios, es del amor de Dios, es de la bendición de Dios, es de la misericordia de Dios. De Él es de quien depende, en Él es en quien está anclado, en quien se apoya. Él es su fortaleza y su sustento. Entonces, codiciáis y no tenéis. El problema de la codicia es que entre más tienes, más quieres.
Y nunca es suficiente lo que alcanza, lo que tiene o lo que posee. Y siempre vive una vida amargada e insatisfecha porque nunca tiene, a su parecer, lo que debe de tener, lo que desea tener, lo que quiere tener. Y eso lo convierte en una persona al final amargada. La codicia es un callejón sin salida, es un recipiente con un hueco abajo que usted le puede echar cada día y le echa y por más que le echa, todo lo que le echa se le tira y se le sale, no retiene nada. Entonces, ¿cuándo va a decir ya tengo mi cubeta llena? No, porque tiene un agujero por abajo. Más tarde usted en echarle por arriba que en salírsele lo que le echó por abajo. Esa es la codicia, es un hueco por abajo. Mientras que la confianza en Dios es un recipiente que se llena con lo poco o se llena con lo mucho, y estamos contentos y satisfechos y sentimos que nuestra copa está rebosando, porque se llena el recipiente y está rebosando de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la satisfacción, y Dios nos ayuda a enfrentar los retos que tenemos por delante. Entonces, la codicia nunca se sacia, la codicia nunca tiene suficiente, la codicia siempre está insatisfecha, siempre quiere tener más, no mira lo que tiene, no valora lo que tiene, no agradece lo que tiene, no le satisface lo que tiene, sino sus ojos están puestos siempre en lo que no tiene, en lo que quiere, en lo que desea, en lo que le hace falta. Pero el amor de Dios nos enseña a mirar primero lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos ha dado es una razón suficiente para agradecerle, para adorarle, para amarle y para decirle gracias, Señor, por lo que tengo. Me hacen falta muchas cosas que quisiera tener, pero quiero agradecerte por lo que tengo antes de quejarme o renegar por lo que me hace falta. Y la codicia nos lleva a quejarnos y a renegar, nos lleva a confrontar a Dios, a reclamarle a Dios de una manera negativa, porque no tenemos lo que queremos, lo que deseamos, lo que quisiéramos tener. Codiciáis y no tenéis. ¿Por qué dice no tenéis? Porque nunca tiene lo que desea, porque si hoy desea aquello y logra tenerlo, en cuanto lo tiene ya desea algo diferente, ya desea algo más, ya quiere algo mejor. Nunca va a ser suficiente. Entonces, por eso dice, el que codicia se va a encontrar en una condición donde va a sentir que nunca tiene. Que nunca tiene. Yo nunca tengo, yo no recibo, a mí Dios no me da, y siempre va a ser lo negativo. Codiciáis y no tenéis, porque la codicia nunca tiene suficiente, nunca se siente plena, nunca se siente satisfecha. Es una emoción distorsionada, es una pasión desordenada. La codicia es una pasión desordenada, y no se va a ordenar sola. No solamente solita ya se ordena y ya, gloria a Dios, hago a un lado la codicia. No, generalmente Dios nos hace responsables de a qué le vamos a dar lugar en nuestro corazón. Cuando le damos lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios va moldeando nuestro corazón, arrancando la codicia y poniendo el contentamiento, poniendo la satisfacción. Pero eso es cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. En mi corazón guardo tu palabra, mi Dios. Ahí la tengo, y es tu palabra la que va moldeando, la que va modelando mis impulsos, mis temperamentos, mis reacciones, mis acciones, mi conducta. Va formando mis actitudes correctas y no incorrectas. Entonces tengo que entender precisamente que el origen de mi problema es una pasión desordenada, y que tengo que tratar con ella a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no solamente el joven, dice el joven, porque creo yo que menciona al joven, porque la etapa de la juventud es la etapa donde nuestras pasiones más problemas nos dan. Es la etapa donde se quieren descontrolar más, donde se quieren salir más del orden, donde quieren desordenarse más nuestras
pasiones, por causa de nuestros cambios hormonales, en nuestros cambios físicos, por falta de la experiencia, por falta de la estabilidad que se va teniendo a través de los años, a cómo se va entrando en años más maduros, y todo ello, generalmente la juventud, la adolescencia y la juventud son etapas donde más se batalla con las pasiones. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, hablando directamente de ceder o de entregarse a una pasión, en este caso de lo que es la lujuria, la lascivia, de lo que es un sentimiento negativo hacia sus hermanas, hacia las jóvenes, etcétera, etcétera. Pero seguimos entonces mirando lo que nos dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Qué terrible, ¿no? Matáis y ardéis de envidia. Ahí es a donde lo llevan a uno estas pasiones desordenadas, a sentir un impulso aún de querer matar, y esto puede ser en un sentido verbal, en un sentido emocional, o también puede llegar a ser, por supuesto, en un sentido físico. Recordamos lo que pasó con los primeros dos hijos de la primer pareja, Adán y Eva. La palabra nos habla de Caín y Abel, que los dos ofrecieron sus ofrendas a Dios, y dice que la ofrenda de Abel fue acepta delante de Dios, y dice que la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios. Pero en vez de que Caín pudiera decir: ¿qué pasó? ¿Por qué mi ofrenda no fue aceptada? ¿Por qué Dios rechazó mi ofrenda? ¿Qué hice mal? Y comenzar a analizar su corazón, rapidito Dios le hubiera mostrado: hijo, esto es lo que hiciste mal. Por esta razón no acepté tu ofrenda, pero te amo tanto como amo a tu hermano Abel. Y corrige tu error, y te bendeciré de igual manera, o aún hasta más. Pero Caín, ¿qué hizo? Dice que se llenó de envidia. Se llenó de envidia. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. En este caso, ¿qué era lo que estaba deseando Caín? Estaba deseando, ardiendo de envidia. A lo mejor no porque Abel era más rico, o porque tenía más ovejas, porque Abel tenía lo suyo y Caín tenía lo suyo. Abel tenía sus ovejas y Caín tenía sus legumbres. Solo Dios sabe cuánta clase de legumbres tenía, si tenía cantidad de árboles frutales plantados en sus tierras, ¿verdad? Si tenía diferentes siembras de diferentes cosas, si tenía cosechas hermosas y grandes. No nos especifica la palabra, pero sí nos dice que Caín fue labrador de la tierra. Entonces, lo más entendible es que tenía cosechas de un tipo, de otro, de diferentes cosas que Abel no tenía, ¿verdad? Porque él era pastor de ovejas, pero Abel sí tenía sus corderos. Entonces cada uno tenía lo suyo, y si Caín se hubiera humillado delante de Dios, Dios lo hubiera bendecido. Y de hecho, aún sin que se humillara, Dios es tan bueno que cuando Caín no se humilla y se llena de envidia y comienza a arder y a matar y a arder de envidia, Dios es el que se acerca a Caín y le habla y le dice: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué te veo de una manera diferente? ¿Por qué esa actitud tan indiferente para con tu hermano? Porque cuando comienzan esas pasiones desordenadas a moverse en nuestra vida, una de las primeras cosas que comienzan a controlar son nuestras actitudes. Nuestra actitud comienza a mostrarse indiferente, nuestro semblante, nuestro desarrollo, nuestra cercanía con los demás, nuestras palabras, nuestro tono de voz, nuestra forma fría de acercarnos o de tratar con las personas. Comienza a mostrarse una indiferencia. Ya no hay la dulzura, ya no hay la ternura, ya no hay el amor, ya no hay el cariño, ya no hay esa libertad, esa amabilidad. Ahora se mira un rechazo, ahora se mira una indiferencia. Y creo que esto es lo primero que se miró en Caín hacia su hermano Abel. Por eso Dios viene y le dice: Caín, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué
esa actitud tan indiferente? ¿Por qué te portas de esa manera? ¿Por qué te comportas de esa forma? ¿Por qué esa conducta? ¿Por qué? ¿Por qué se estaba dejando llevar por una pasión desordenada? Estaba codiciando lo que Abel tenía. Él no miraba lo que él tenía sus legumbres, pero estaba codiciando lo que tenía Abel, posiblemente sus ovejas, su rebaño, o posiblemente no era necesariamente las ovejas o los rebaños, sino posiblemente era la aceptación de Dios. Era el que miraba cómo Dios bendice a mi hermano, y por qué a mí no me bendice. ¿Sabía usted que en las iglesias hay gente que se llena de envidia cuando Dios bendice a otro? Y comienza a cuestionar y a decir: ¿y por qué Dios bendice a aquel? ¿Y por qué Dios la bendice a ella y a mí no? Si yo soy más espiritual que ella, si yo merezco más que ella, si yo tengo más tiempo en el camino del Señor que ella, si yo conozco más Biblia que ella, si yo oro más que ella, si yo ayuno más que ella ni siquiera ayuna y yo sí ayuno. ¿Y por qué Dios no me bendice? Esa era la actitud de los fariseos. Nosotros ayunamos 2 veces por semana, diezmamos de todo lo que tenemos, hacemos esto, hacemos lo otro, no somos adúlteros, no somos borrachos, no somos aquí, no somos allá. Pero Dios los miraba de lejos, porque Dios mira de lejos al al soberbio, pero da gracia a los humildes de corazón. Es a los que se acerca, es a los que bendice, es a los que llena. Era Abel, el humilde de corazón, el que se presentaba con una actitud, un carácter, una conducta agradable a Dios, y fue bendecido por Dios. Entonces Caín no, y el Señor le tiene que decir: ¿por qué decae tu semblante? Si haces el bien, no te bendeciré yo, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Tú decides, en ti está la decisión, tú eres el que determinarás. Y Caín eligió y decidió darle lugar, darle el control de su corazón a la pasión, a la emoción de la envidia, y lo llevó a matar a su hermano, lo llevó a quitarle la vida a su hermano por envidia. Repito, era envidia a las ovejas que tenía Abel y que él no tenía. En vez de él apreciar, agradecer y valorar todas las verduras, legumbres, frutas y toda la cosecha que posiblemente tenía. ¿Era en lo material que tenía envidia? No lo sabemos. ¿Era en lo espiritual que se sintió inferior, que se sintió menos porque Dios bendijo a su hermano y a él no lo bendijo? Y de ahí brotó esa envidia, una pasión, una emoción descontrolada, fuera de orden, porque repito, comenzó a cuestionar, posiblemente diciendo: ¿por qué a mi hermano? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué Dios le da ese don a él y a mí no? ¿Por qué Dios le da esta bendición a él y a mí no? ¿Por qué Dios lo bendice, la bendice materialmente, espiritualmente, familiarmente, económicamente, de la manera que sea, con salud? Porque Dios le da tanta salud a él, a ella, y a mí no. Yo batallo con tanto problema de salud. Hay tantas cosas en las que podemos compararnos y en las que podemos de alguna manera sentirnos menos, inferior, porque ella presentó una petición por sanidad y está testificando que Dios la sanó, y porque yo presenté también una petición y a mí no me sanó Dios. Y comenzamos con un cierto tipo de envidia, de comparación, a sentirnos mal o enojarnos contra esa persona, o peor tantito, contra el mismo Dios. A sentir como que Dios no es justo, como que Dios no me ama, como que Dios no me oye, como que Dios no me quiere. Y si no me quiere, pues ¿para qué oro? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Y nos lleva muchas veces a rebelarnos contra Dios. La envidia de no aceptar quienes somos, lo que somos, y compararnos con los demás, nos lleva a una rebeldía en su mayoría. La envidia lleva a la rebeldía en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, en contra de la familia, en contra del cónyuge, en contra de nuestro prójimo. Nos lleva a la rebeldía, a pelear, a hacer guerra, a matarnos, a arder de envidia los unos contra los otros, porque le damos lugar a un sentimiento, a una pasión desordenada
nada, pero Cristo quiere que le demos lugar a su Espíritu, a su palabra, a su gracia, a su amor, para que Él venga a ordenar nuestra vida, nuestras pasiones, y vengamos a ser bendecidos en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en la gracia de Dios, para que ahí nos encontremos de una manera especial. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sigamos entonces adelante, que el tiempo ya nos ganó. Codiciáis y no tenéis. Ya entendimos por qué se codicia y no se tiene. Matáis y ardéis de envidia, y de esa manera nunca podremos alcanzar, nunca podremos lograr algo real. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No sabes acercarte a Dios de la manera correcta, está diciendo Santiago. Pero luego viene el versículo 3 a decir: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, Dios no solamente mira lo que pedimos, sino Dios sabe la intención por la cual pedimos aquello. ¿Para qué lo pedimos? ¿Lo pido para sentirme mejor que los demás? Lo pido y lo busco para creer entonces que seré superior, para buscar un tipo de aceptación? Son maneras erradas y equivocadas de buscar conseguir una cosa, tener una cosa, obtener, alcanzar. Lo pedimos mal, lo pedimos, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites, pedís para presumir, pedís para creer que vas a hacer más, para sentirte tu superior, pedís para pensar equivocadamente que eso te va a satisfacer y que eso va a convertirte en una persona más especial, te va a llevar a una cierta realización, y ese es un engaño del corazón, dice el Señor. Por eso dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. En ocasiones el pedir mal no solamente es que sea malo lo que estemos pidiendo. Por así decirlo, esta persona pidió un carro, y esta persona también pidió un carro a Dios, ¿verdad? Un carro nuevo, por así decirlo, y Dios se lo concede a esta persona, no se lo concede a esta otra. Y solo pongo el ejemplo y la similitud de que Dios no solamente mira la petición que se pidió, sino ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Para qué me estás pidiendo esto? ¿Qué vas a hacer con lo que me estás pidiendo? ¿Lo quieres para glorificar mi nombre? ¿Lo quieres para servirme mejor? ¿Lo quieres para servir a tu prójimo? ¿O lo quieres solamente egoístamente para ti, para tus deleites, para tu propio egocéntrico, para ti solamente? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Dios mira todo ello, y muchas veces cuando nuestro corazón no es recto para con Dios, cuando las intenciones de nuestro corazón no son rectas para con Dios, eso es lo que significa un corazón recto para con Dios. En la Escritura miramos en el Antiguo Testamento que se usa mucho esta expresión, sobre todo con los reyes. Dice: y su corazón no era recto para con Dios. Y en otros dice: y su corazón era recto para con Dios. Significa no solamente lo que buscaban, lo que pedían, lo que querían conseguir, sino la intención, la razón, el propósito. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero lograr esto? ¿Por qué te pido esto? ¿Por qué quiero alcanzar esto? ¿Hay la intención correcta? ¿Hay el propósito correcto? ¿O solamente es para jactancia? ¿O solamente es para que me vean? ¿O solamente es para vanagloria? ¿Es verdaderamente para la gloria del Dios de los cielos lo que quiero, lo que pido, lo que busco? Si es para la gloria de Dios, Dios se agrada de tales peticiones, Dios se agrada de tales cosas. Pero cuando lo que pedimos es para mi vanagloria, en vez de Dios hacerme un bien, me hace un mal, me perjudica dándome en vez de no darme. Entonces por eso dice claramente: pedís y no recibís,
porque pedís mal. No solamente es pensar que estoy pidiendo, ¿verdad?, algo bueno, sino la intención, el propósito, la razón por la que pido aquello. ¿Qué voy a hacer con aquello? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero aquello? ¿Por qué estoy pidiendo aquello? Si es para la gloria de Dios o si es para mis deleites, si es para un egocentrismo propio, para mi propio corazón, mi propia jactancia, ahí es donde entra el problema. Y termina el versículo 4 diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está hablando de desear lo que el mundo tiene, de hacer lo que el mundo hace, por las razones, con las intenciones de ser como el mundo, egocéntrico, egoísta, envidioso, celoso, codicioso, y que todo lo que lo mueve son estas cosas: la codicia, la envidia, los celos, la vanagloria, el egocentrismo. Todo esto es lo que lleva a una persona a buscar simplemente pedir para sus deleites, y lo convierte en una alma adúltera. Está adulterando con el mundo, ¿verdad? Hay dos maneras de adulterar, por así decirlo, o varias maneras. Una es, por supuesto, cuando uno se va al mundo, a hacer lo que el mundo hace, a vivir como el mundo vive, pero muchas veces no necesitamos irnos a hacer lo que el mundo hace. No necesitamos necesariamente irnos una vez más a las cantinas, irnos una vez más a los bailes, irnos una vez más a la parranda, irnos una vez más a aquel lugar, sino que muchas veces podemos estar, entre comillas, en la iglesia, en el cristianismo, pero con nuestro corazón lleno de las conductas del mundo, lleno de la avaricia del mundo, lleno de la codicia del mundo, lleno de la envidia del mundo, lleno de los deseos del mundo, de las intenciones que el mundo tiene. Ser lo mismo que ahora esté moviendo nuestro corazón, y eso es lo que es reprobado por Dios. Y todo eso va formando y va moldeando nuestro carácter. ¿Quiénes somos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué conducta tenemos? ¿Qué intenciones tenemos con lo que queremos, con lo que emprendemos, con lo que anhelamos, con lo que deseamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿En quién nos estamos convirtiendo en ese proceso? Eso es importante, esencial en nuestra vida, y por esa razón es que el apóstol nos habla y nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay una guerra en nuestro interior, las pasiones desordenadas queriendo tomar control de nuestra vida, queriendo gobernar nuestra voluntad, queriendo tomar las decisiones por nosotros, elegir por nosotros. Esas pasiones desordenadas tenemos que descubrirlas. Cuando broten, repito una vez más, cuando broten impulsos de nuestra vida, cuando se manifiesten temperamentos descontrolados en nuestra vida, cuando broten reacciones, actitudes, acciones y decisiones en nuestra vida impropios, analicemos un poco nuestro interior y preguntémonos: ¿de dónde viene todo eso? Y la respuesta ya no la dio Dios. La respuesta es: viene de tus pasiones desordenadas, viene de dentro de ti, de la concupiscencia, pasiones desordenadas. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? No te dejes controlar por esas pasiones desordenadas. No te dejes gobernar, no te dejes intimidar, no las retengas. Permite que mi palabra entre en tu corazón y que mi palabra ordene esas pasiones desordenadas, le dé orden. Y aunque tus pasiones desordenadas lo que desean es pelear, maltratar, ofender, gritar, lo que quieren es hacer aquello, la palabra del Señor ordenará tus pasiones, y la palabra te dirá: ama
y bendice al que te ultraja, al que te maldice, bendícelo, al que habla mal de ti, ora por él y habla bien de él, al que te critica, bendícelo, porque de esta manera serás hijo de Dios, hijo de tu Padre que está en los cielos, que es bueno y que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, darle lugar a Dios, a su palabra, a su espíritu, para poder moldear nuestras pasiones, para poder ordenar nuestras pasiones, y que de esta manera nuestras pasiones sean pasiones ordenadas, y esas pasiones son las que terminan formando tu carácter, formando tu personalidad, formando tu conducta, formando las actitudes correctas en tu vida. Tus acciones, tus decisiones, tus impulsos, tus temperamentos serán moldeados y formados por la palabra de Dios, cuando verdaderamente le das lugar en tu corazón. Pero cuando no le das lugar en tu corazón, como dice Santiago, cuando dice Santiago capítulo 1, veámoslo rápidamente y con esto cerramos. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí me detengo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. No dejemos que nuestros impulsos nos gobiernen. Yo sé que estamos hablando, dialogando, discutiendo con alguien, y lo primero que queremos es hablar y no dejar hablar. Ese es el común denominador entre la mayoría de nosotros. Interrumpimos, no dejamos hablar, queremos tener la razón, y en vez de aprender a escuchar primero y analizar y pensar lo que vamos a decir antes de decirlo, somos impulsivos, interrumpimos y hablamos antes de tiempo, y ni siquiera hemos dejado que termine de hablar o de decirnos lo que nos tiene que decir o explicar la persona que se está comunicando con nosotros. Y esto lleva a una destrucción, por supuesto, a una guerra, a un pleito, a un problema. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aprendamos a oír, tardo para hablar, y aún mucho más tardo para enojarse o airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se lo digo de otra manera, porque enojándonos no arreglamos nada, porque el enojo no arregla nada, porque bajo el enojo todo se descompone, nada se arregla. ¿Quieres arreglar problemas? ¿Quieres solucionar problemas? ¿Quieres aclarar malentendidos? No lo hagas bajo el impulso del enojo, porque enojados no arreglamos nada. Enojados acusamos, enojados criticamos, enojados juzgamos y menospreciamos, insultamos y ofendemos. No arreglamos nada. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca llegaremos a aclarar cosas sanamente bajo el impulso del enojo. Nunca arreglaremos problemas realmente bajo el impulso del enojo. Es mejor tranquilizarnos primero, ¿verdad? Dar una vuelta alrededor de la manzana y regresar y hablar más tranquilamente antes de decir lo que no debemos de decir y hablar como no debemos de hablar. Es lo que Dios desea que hagamos de la manera correcta. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando las pasiones desordenadas. Toda inmundicia y abundancia de malicia se resume en pasiones desordenadas que quieren controlar y gobernar nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestro temperamento, nuestras decisiones, nuestras actitudes, todo aquello. Tenemos que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Y dice, recibid con mansedumbre, recibid mansamente, humildemente, con un corazón abierto, dispuesto, la palabra
de Dios. Pero no solamente una palabra superficial, no una palabra que entra por un oído y sale por el otro, como se dice, sino la palabra implantada, la palabra que se planta en el corazón, la palabra que se queda, la palabra que penetra, la palabra que permanece, la palabra que abriga mi corazón, la palabra que retengo en mi corazón, la palabra que aplico para ordenar mi desorden, para ordenar mis emociones descontroladas, para ordenar mis pasiones desordenadas, mis impulsos, mis reacciones, mis temperamentos, mis actitudes. Tengo que usar la palabra implantada, la palabra que se planta en el corazón. Dice, esta palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, tiene poder para salvar nuestras almas. Y luego aclara el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, o sea, pon en práctica la palabra. Esa palabra que vas a implantar en tu corazón, practícala primero internamente. Permite que esa palabra sea la que gobierne tu corazón, y por esa palabra deseches toda inmundicia y malicia, que ordenes las pasiones desordenadas. Tu corazón quiere hablar, vociferar, gritar, maltratar, ofender, pero la palabra te dice, no, hijo mío. La blanda respuesta aplaca la ira, hijo mío. Habla con sabiduría. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Actúa sabiamente, piensa lo que vas a decir antes de decirlo. Mira si la palabra que vas a hablar es para la necesaria edificación, o si vas a destruir, si vas a lastimar, si vas a enjuiciar, si vas a ofender. Simplemente con esa palabra que vas a hablar, ¿cuál es el propósito y la intención de la palabra que vas a hablar? ¿Edificar o descargar tu emoción, tu coraje, tu ira? Si lo que queremos hacer es descargar, desahogar nuestro enojo y nuestra ira, vamos a destruir en el proceso. Vamos a lamentarnos del daño que vamos a causar, porque nuestro propósito al hablar no es construir, es desahogarnos. Y no debemos de desahogarnos con otra persona insultando y ofendiendo, con tan solo sacar y desahogar cómo me siento y lo que siento. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me lo trago? No, no te lo tragues. Ve y desahógate con el Señor. Con el Señor puedes gritarle y decirle cómo te sientes, y grítale y dile y cuéntale y háblale, y tárdate 5 horas diciéndole detalle por detalle. Él no se va a cansar de ti. Él te va a oír atentamente, Él te va a entender, y al final de cuentas te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu corazón firme en Cristo Jesús, que te sustentará y te fortalecerá y te bendecirá de una manera especial. Él es el que te ayudará de una manera especial. Entonces, Él es el que tiene la respuesta. Pero cuando tratamos con la persona que estamos teniendo el desacuerdo, el problema, el malentendido, debemos de entender que nunca debemos de tener un diálogo para desahogar nuestro coraje egocéntricamente hablando. Solamente quiero sentirme bien desahogando mi coraje, y ya le dije lo que le tenía que decir, y no importa si destruí, si ofendí, si lastimé, no importa si perjudiqué, si quebré y rompí completamente aquella amistad, aquella relación. Lo único que me importa es un pensamiento egocéntrico, solamente un desahogo de mis emociones. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros edifiquemos, bendigamos, controlemos nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestras emociones, y lo negativo que sentimos lo descarguemos en Dios, lo hablemos con el Señor, y Él nos dará descanso, Él nos dará paz, Él nos dará gracia, Él nos dará fortaleza, y Él moldeará nuestro carácter. Eso se irá convirtiendo en un patrón. Eso se irá convirtiendo en tu personalidad. Eso se irá convirtiendo en algo que definirá tu carácter, el carácter que Cristo quiere que tengamos.
Amén, mis hermanos. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido. Vamos a hablar con el Señor en esta hermosa y linda